Hola, en esta ocasión vamos a analizar un tema que se llama elasticidad precio de la demanda y elasticidad cruzada de la demanda, pero utilizando derivadas parciales. Para ello vamos a remitirnos al concepto de elasticidades. Entonces vamos a iniciar diciendo que la demanda de un producto, es decir, el hecho de que se compre un producto, no solo depende del precio de dicho producto, también depende de los precios de ciertos productos que pueden estar relacionados de dos formas. Pueden ser sustitutos o pueden ser complementarios. Cuando hablamos de sustitutos significa que pueden ser sustituidos para satisfacer una misma necesidad. Por ejemplo, el jugo de pera con el jugo de manzana, uno puede sustituirlos. O complementarios cuando se combinan para satisfacer una necesidad. Por ejemplo, la leche y el cereal, que se compran de forma separada pero se consumen juntos. Entonces, vamos a tener dos formas de identificarlos. Cuando la demanda del bien A aumenta cuando el precio del bien B sube, o sea, cuando sube el precio del bien B y aumenta la demanda del bien A, entonces ambos son sustitutos. Supongamos que aumenta de precio el refresco de manzana y entonces yo lo puedo sustituir comprando refresco de pera. Cuando la demanda del bien A disminuye ante subidas del precio del bien B, entonces son complementarios. En este caso podría ser que suba mucho de precio la leche y entonces yo deje de consumir cereal porque la leche está muy cara, entonces son complementarios. La elasticidad es una forma de medir los impactos de los precios en las demandas. ¿Cuánto va a variar la demanda ante subidas en los precios? Generalmente son variaciones porcentuales de la demanda ante cambios unitarios porcentuales en los precios de un bien, o sea, del mismo bien o de un bien relacionado. La fórmula, en este caso, para la elasticidad cruzada de la demanda podría derivarse de esto, donde vamos a tener las variaciones porcentuales en las cantidades demandadas del bien A, ¿verdad? Aquí tenemos variaciones porcentuales, delta Q sub A sobre Q sub A es una variación, al multiplicarla por 100 se vuelve porcentual, sobre las variaciones porcentuales del precio de otro bien, del bien B. Entonces, eso, ¿verdad? Podemos eliminar el 100 arriba y abajo porque sí, y siempre vamos a tener el mismo resultado que van a ser porcentajes. Entonces acá podemos multiplicar extremos con extremos para el nuevo numerador, donde van a ser las variaciones en las cantidades demandadas de A por el precio de B, y medios por medios, que van a ser el nuevo denominador de las cantidades demandadas en A por las variaciones en el precio de B. Si aislamos en un solo factor, ¿verdad?, la relación de las variaciones en las cantidades de A sobre la variación en el precio de B por el precio de B sobre las cantidades de A, estas variaciones pueden ser las derivadas parciales, ¿verdad? Pueden hacerse mediante una derivada parcial y lo demás seguir como una constante multiplicando. Esto va a ser una elasticidad cruzada de la demanda, ¿verdad? Esta fórmula, esta es la que vamos a utilizar, y entonces cuando tengamos un resultado negativo significa que los bienes son complementarios, y cuando tengamos un resultado positivo significa que los bienes son sustitutos. De otra forma vamos a tener la elasticidad precio de la demanda, donde vamos a comparar las variaciones porcentuales en las cantidades demandadas de A por las variaciones porcentuales en el precio del mismo bien, es decir, del producto A. De nuevo podemos eliminar el 100, multiplicar extremo por extremo y vamos a tener las variaciones en las cantidades demandadas por A por los precios de A, y las cantidades en A por las variaciones en los precios de A. Si aislamos las variaciones en una relación donde vamos a dividir las variaciones en las cantidades de A por sobre las variaciones en los precios de A, eso va a ser la derivada parcial de A respecto al precio de A por el precio de A sobre las cantidades en A. Esto va a ser la demanda, elasticidad precio de la demanda. Y aquí vamos a interpretar de otra forma. Siempre nos va a dar un valor negativo, siempre nos va a dar un valor negativo y va a ser un porcentaje. Pero cuando ese valor negativo es mayor que menos 1, quiere decir que va a ser menos 0.9, menos 0.08, menos 0.7, menos 0.5, menos 0.1, mayor a menos 1 hasta 0, entonces va a ser inelástica, ¿verdad? Y cuando es menor que menos 1, quiere decir menos 2, menos 3, menos 4, entonces va a ser elástica.
Elástica significa que las reacciones en las cantidades es mucho mayor a las variaciones en los precios. Inelástica quiere decir que las variaciones en las cantidades es menor a las variaciones en los precios. Damos un ejemplo y acá vamos a tener una función de demanda y vamos a calcular la elasticidad de precio y cruzada de la demanda. La función de demanda que tenemos es respecto al precio al producto A. Las cantidades demandadas de A son igual a 250 más 0.3 precio de B menos 5 el precio de A por el precio de A al cuadrado. En este caso conocemos el precio de B, que es 50, y el precio de A, que es 6. De nuevo, lo primero que vamos a hacer es determinar la cantidad demandada de A esos precios, ¿verdad? A estos precios. Y entonces sustituimos en lugar del precio de B 50 y en lugar del precio de A 6. Y vamos a tener cantidad demandada de A es igual a 250 más 0.3 por 50 menos 5 por 6 al cuadrado, que es igual a 85. Cuando tengamos 85 vamos a poder calcular las elasticidades y vamos a calcular primero la elasticidad cruzada de la demanda, es decir, de la demanda del bien A respecto al precio del bien B. Entonces la derivada parcial de la cantidad de A respecto al precio de B, entonces nosotros vamos a derivar y vemos que esta es una constante y su derivada es 0. Esta también es una constante porque el precio de A no se está derivando, sino que es el precio de B y por lo tanto va a ser 0. Entonces acá el precio de B, la derivada es 1 y está multiplicado por 0.3, entonces su derivada parcial va a ser 0.3. Y eso va a estar multiplicado por la relación de precio y cantidad del precio de B, que es 50, y la cantidad de A, que es 85. Al multiplicar 0.3 por 50 entre 85 nos va a dar 15 sobre 85 y nos va a dar 0.17. ¿Qué significa eso? Que cuando el precio del bien B, es decir, cuando el precio de B sube un 1%, este 1% siempre va, porque recordemos que son variaciones porcentuales unitarias. Entonces, cuando el precio del bien B sube un 1%, la demanda de A aumenta en 0.17%. En 0.17%. Aumenta porque nos dio un signo positivo. Entonces quiere decir que son bienes sustitutos, que si el precio de B sube, pues los consumidores van a comprar más productos del bien A. ¿En qué cuantía o cantidad? En un 0.17%. Vamos a ver ahora la elasticidad precio de la demanda, es decir, del bien A respecto al precio de A. Entonces vamos a calcular primero la derivada parcial de Q sub A respecto a P sub A, y entonces vamos acá, 250 está solo, es una constante, por lo tanto es 0. 0.3 es por P sub B también es una constante, y nos queda menos 5 P sub A al cuadrado. Entonces, como está al cuadrado, pasa a multiplicar 2 por 5, 10, 10 P sub A con signo negativo. Entonces, menos 10 P sub A es la derivada parcial de Q sub A respecto a P sub A, multiplicado por la división del precio de A por las cantidades, ¿verdad? Entonces, sustituimos, en lugar del precio de A ponemos 6, ¿verdad? Menos 10 por 6 entre 85, y nos va a dar menos 360 entre 85, y eso nos va a dar menos 4.23. Es una cantidad negativa, obviamente, y es menor que menos 1. Entonces, ¿qué significa, verdad? Cuando el precio del bien A, es decir, el precio de A sube un 1%, la demanda de A, o sea, del mismo producto, va a disminuir en 4.23%, es decir, va a disminuir el cuádruple de lo que aumentó el precio. Por eso es una demanda elástica, porque las reacciones en las cantidades es 4 veces y un poquito más mayor que las variaciones en los precios. ¿Por qué son parciales, verdad? Porque en esta consideramos que el precio de A se mantiene constante, y en la otra consideramos que el precio de B se mantiene constante. Eso es todo.